Cumpliendo con el proceso de fundación de ciudades, los extranjeros hispanos llegan a un territorio en la costa de los Andes centrales y en 1535 fundan la llamada Ciudad de los Reyes, que actualmente es la capital del Perú. De esta manera iniciamos la segunda unidad, estudiando los casos más representativos de algunas ciudades que se fundaron en el virreinato peruano. La traza de Lima se atribuye a Diego de Agüero o Nicolás de Rivera. En lo que actualmente es el centro histórico, con algunas modificaciones que ya se han realizado, se encontraban 117 manzanas en el inicio y, como se muestra en la parte central, se ajustaba estrictamente al modelo, al modelo urbano hispano que vimos en la sesión anterior. Recuerda que solamente el Cusco fue la única que no se ajustó a este modelo debido a su topografía. Lima fue el lugar de residencia de la corte, de las autoridades virreinales y las autoridades eclesiásticas, también de los encomenderos, los propietarios de minas. Fue sede de la Universidad Mayor de San Marcos, que existe hasta el día de hoy, y definitivamente por su ubicación cerca a las costas y cerca al Callao, tuvo una importancia como escenario comercial. Y es que a través del Callao salían la mayor parte de los productos que el Perú colonial, el Perú virreinal, importaba y exportaba. Es precisamente por esto que se vio sometida a diversos ataques de piratas, por lo cual tuvo que desarrollar una estrategia de defensa, como habíamos también conversado en la semana pasada, que además del modelo de Damero, que era precisamente con la finalidad de integrar visualmente, crear una conexión visual desde el último extremo de una ciudad hasta la otra, pero también estaba la estrategia de desarrollar, construir murallas defensivas. Estas murallas defensivas, como lo muestra este grabado, mira, a propósito, hablando de grabado, así se resolvían, así se desarrollaban antes las representaciones gráficas de los planos, de los mapas. Yo le he colocado aquí el norte para que tengas orientación de dónde estamos hablando. El río Rímac es este, el actual río Rímac. Y te decía, bueno, estas murallas cubrieron un perímetro de 11.000 metros lineales. Estuvieron construidos con muros dobles de adobe con un relleno de piedra en el centro, que alcanzaron una altura promedio de 9 metros. El perímetro estuvo conformado por 36 cortinas, que son estos sectores horizontales que estoy señalando, y entre tramo y tramo 34 bastiones o elementos defensivos, que según las estrategias de defensa militar, pues eran como baluartes que servían para protegerse de los asedios de los piratas, que era la principal preocupación en aquel momento.
Actualmente la muralla, bueno, a través de la expansión urbana, como ves aquí en el plano de la derecha, de la Lima actual, ya no existe, solamente quedan unos restos en lo que actualmente es el Parque de la Muralla, aunque todavía puedes apreciar los vestigios del trazado original de la Lima virreinal. Aquí está el río Rímac y acá todavía conserva esta forma irregular. Y es que Lima, a diferencia del centro histórico de Trujillo, eh, fue creciendo, fue expandiéndose hacia los pueblos cercanos con la finalidad de evangelizar, de adoctrinar a los indígenas, de extender sus encomiendas, a tal punto que obtuvo esa forma alargada, comenzando de un centro histórico regular hasta obtener esta forma alargada en las partes del oeste y el este, especialmente en el este, aquí, donde originalmente hubieron huertas y estancias. Esas huertas, esas estancias eventualmente se convirtieron en calles y en manzanas. De esta forma Lima se escapa del trazo rígido ortogonal del modelo inicial. Estas murallas defensivas encerraron lo que actualmente es el centro histórico. Todavía quedan aquí, como te dije, restos. Todavía se puede ver un poco de la forma inicial de Lima antes de su expansión. Y estas murallas, bueno, encerraran el centro religioso, político y cívico de Lima. Por supuesto, como toda ciudad hispana, la Plaza Mayor es el espacio principal tanto de socialización como de comercio y espacio público, en el cual estuvieron y están ubicados los edificios principales, como la actual Municipalidad de Lima, antiguamente el Cabildo, y la Iglesia Catedral. Las tiendas y el uso de mercado al aire libre que tuvo esta plaza le dieron el carácter de centro comercial principal de la ciudad. La segunda plaza, que también estuvo, fue la de la Inquisición. En la imagen puedes ver un grabado también que muestra la catedral y la plaza mayor de esta ciudad, al igual que en esta fotografía, en que puedes ver el antiguo cabildo y también, por supuesto, la plaza mayor. Inicialmente, estas plazas mayores tenían una pileta, no tenían todo ese desarrollo ni ese tratamiento como la muestra la actual plaza. Bueno, las murallas no fueron el único elemento defensivo de esta ciudad, ya que por estar cerca a la costa, ser una ciudad portuaria, muy próxima al puerto del Callao, al puerto natural del Callao en esta forma natural que tiene la punta. Bueno, se desarrollaron construcciones del tipo militar, empalmando con el tema de la muralla. Tenemos estas construcciones, como por ejemplo la fortaleza del Real Felipe. Además de este también se construyeron otras como la Escuela de Artillería y la Casa Real de los Desamparados. En realidad, para hablar de Lima es un tema bastante extenso que tomaría dos, tres sesiones únicamente para hablar de la arquitectura más representativa. En este video vamos a hacer una síntesis de un caso por cada tipología representativa, aunque han habido más, ¿no? Desde hospitalaria, educativa, la Universidad Mayor de San Marcos,
espacios recreativos, espacios públicos. Si estás interesado al respecto de esto, puedes revisar los textos de García Bryce, del arquitecto García Bryce, en Historia del Perú, o un documento que tiene la Municipalidad de Lima precisamente de arquitectura virreinal en esta ciudad, o los textos de Antonio San Cristóbal que habla sobre la arquitectura virreinal de los templos limeños. Volvamos al tema de la arquitectura militar entonces. Como te dije, la principal preocupación de la gente que residía en este sitio, siendo que era el más importante por su ubicación estratégica, por el puerto, porque por aquí se comercializaban tanto lo que salía como lo que ingresaba al virreinato del Perú. La preocupación entonces estaba en protegerse de los ataques de los piratas que, conociendo esto, pues saqueaban o se acercaban a las ciudades para asaltar los galeones que salían con los diferentes materiales de este territorio. Es así que en 1750, siguiendo el estilo Vauban, que es un estilo, bueno, es un modelo militar europeo, este arquitecto Luis Godín diseña esta fortaleza, tomando ese modelo en forma de pentágono, y en el cual desarrollan los ambientes que ves en la imagen derecha. Es básicamente como la muralla de la ciudad de Lima, compuesta de cortinas y baluartes, que son precisamente estos distintivos de elementos arquitectónicos para la defensa. En el interior, además, cuenta con un espacio central organizador, un espacio abierto organizador y espacio cerrado, los torreones, las galerías, espacios semisubterráneos, espacios de detención de prisioneros como cárceles. Este es el Real Felipe en la actualidad, cómo se encuentra. Cumplió su papel durante el virreinato, también durante la República, estuvo durante el combate del 2 de mayo y también durante la Guerra del Pacífico. La construcción de esta arquitectura, al ser una arquitectura robusta y que estuvo concebida para precisamente servir de defensa, utilizó grandes bloques de piedras unidos con argamasa llamada calicanto, que es una mezcla entre cal, arena y huevos de aves guaneras, lo que colocaba una fuerte mezcla que unía estas piedras. Am, a diferencia de la muralla de Lima, que curiosamente no le serviría como defensa efectiva porque no tenía terraplén ni fosos de protección. El Real Felipe, si puedes ver en la imagen, acercándote un poquito, todavía mantiene los restos de lo que fue un foso, además de que los muros tienen esta forma inclinada como talud y son de mayor espesor. Se utilizó también el ladrillo en las construcciones interiores. Yo he visitado esta construcción. Sería interesante poder visitarlo, no sé, quizá tú ya lo has hecho. Am, Todavía conserva mucho de lo que fue originalmente. Se siente un aire precisamente anacrónico de la época cuando ingresas ahí, entre los recorridos que los guías te llevan, pues, ¿no? Pasas por los torreones que se encuentran aquí, tanto el del rey como el de la reina, en los espacios que actualmente se han convertido en espacios abiertos de museos de armas. Recuerda que también funcionó durante la época de la República, por lo que también hay cañones de hierro forjado y de más avanzados del siglo XVIII, más allá del siglo XIX también.
Uno de los torreones está cerrado actualmente, el Torreón de la Reina, me parece, porque hay fenómenos sobrenaturales ahí, de tal manera que solamente se deja acceder al Torreón del Rey. Dentro hay una serie de mazmorras y pasadizos, todo oscuro, completamente oscuro, cuando se siente precisamente esa atmósfera pesada de una prisión. E incluso me llamó la atención cuando estuve allí, de un gran callejón donde se colocaban a los prisioneros, entre piratas, desertores, traidores de aquella época, y se les colocaba de pie, de tal manera que no podían acostarse, estaban todos apretados uno detrás de otro en fila. Imagínate que están en fila, como cuando haces una fila para pagar en, en una caja, en una ventanilla. Estaban todos así apilados y simplemente se les arrojaba la comida desde las partes superiores donde había una escotilla, y ellos tenían que hacer sus necesidades y dormir de pie y orinar ahí todos apretados en oscuridad. Definitivamente que se siente atroz de solamente imaginarlo. Si quieres conocer más de esta construcción, de este Real Felipe, hay varios videos en YouTube, puedes revisarlos, adicionalmente a este que te estoy dejando, si te da curiosidad, como esta arquitectura militar que se desarrolló en la ciudad de Lima y que actualmente todavía existe. Ahora hablaremos de una tipología religiosa y de una tipología civil doméstica. Entonces empezamos por esta, sabiendo que pues lo más importante, además de los edificios públicos administrativos como son el cabildo y además de las plazas mayores como espacio público, también lo son los edificios religiosos. De hecho, como te dije, tenía que ser obligatorio necesariamente que al fundar una ciudad, uno de los primeros tenía que ser este edificio. La Catedral de Lima se construyó aproximadamente en 1535, inició su construcción a manos del monje y arquitecto Francisco Becerra. Recuerda que en esta época ya la mayoría de obras ya tienen autoría, pues allá vienen del barroco y del renacimiento español y del gótico tardío español, en el cual ya los arquitectos reconocen la autoría de sus obras. En el tema de las iglesias virreinales, recuerda que lo interesante es la fusión que se va a crear entre lo que viene de afuera y la propia variedad regional que va a tener la ciudad al momento de construir esta edificación. E incluso las mismas órdenes que llegaron entre mercedarios, jesuitas y dominicos, cada uno va a desarrollar, además de su convento, el templo característico. En esta ocasión solamente estamos revisando la Catedral de Lima, pero existen otros como la Merced de Lima, Santo Domingo de Lima, entre otras, que te invito a que las revises. Se encuentran en internet, son fáciles de conseguir las imágenes. Muy bien, entonces también recuerda que de la mano de Alarifes, que muchas veces van a tomar modelos como referente hasta el punto de em, replicarlos, es que vamos a obtener estas características, además de que muchas de estas iglesias han pasado por remodelaciones debido a los sismos que ocurrieron eventualmente. Por ejemplo, la Catedral de Sevilla, la puedes buscar en internet, ha sido un modelo que estuvo en la mente de estos alarifes al tratar de imitar este templo. Por ejemplo, se desarrollan estas propuestas como la Catedral de Lima, no solamente la de Lima, también influye en la de Jaén, influye en la del Cusco. Es por eso que aquí, más que hablar de estilo, ojo con esto, cuando hablemos de arquitectura virreinal peruana, vamos a hablar de influencias estilísticas, porque es difícil encasillar un templo en un solo estilo o corriente.
por lo que te dije antes, bueno, las remodelaciones que va a sufrir. Bueno, la Catedral de Lima, en un sistema constructivo de adobe que tiene sus limitaciones, por ejemplo, el adobe tiene limitaciones de luz, no puede haber mucha distancia entre muro y muro porque los muros son de soporte, va a ser resuelta de esta manera, mira, siguiendo la cruz latina que se encuentra aquí con proporciones alargadas, ya, pero remarcada dentro de un rectángulo, como ves ahí en la forma. Entonces no tenemos la iglesia europea de brazos alargados y girola circular en la parte final, pero acá está inscrito la, la forma de la cruz latina. La cubierta está rematada con bóvedas vaídas y algo interesante, mira, van a haber más portadas, una portada principal que se llama la portada de los pies y una portada al costado que recibe el nombre de portada, sí, portada lateral y además también el atrio, la portada de los pies con su respectivo atrio de los pies y la portada lateral con su respectivo atrio lateral. Estábamos bien. Además, la mayoría de iglesias tienen la nave principal más alta y más jerarquizada y las de los costados de menor tamaño, como puedes ver aquí en estos cortes esquemáticos. La nave de mayor altura, la central, y la otra también coronada por bóvedas vaídas, aunque con una arquería de menor jerarquía, que se ve aquí en la portada. Las proporciones de la Catedral de Lima son esbeltas, son alargadas, son refinadas, y se puede evidenciar aquí en su portada, la principal, la portada de los pies, la portada mayor, la por- en la fachada frontal, el tratamiento que se realiza. Por este templo han pasado o ha recibido la influencia del Renacimiento, del Barroco e inclusive del Neoclásico. Mira estos campanarios, estos chapiteles, estos campanarios de estas torres, diferentes a los que vimos en las clases anteriores de otras iglesias catedrales, casi parecidos a las mansardas francesas, con estos pináculos alargados como agujas y estas ventanas, estos óculos. Acá podemos ver de piedra labrada la portada, con ladrillo también. Y en el interior una bóveda de nervadura, mira, interesante, ¿no? Este tratamiento con figuras casi como geométricas. Y es que recuerda también que junto con la arquitectura hispana que llegó de la península ibérica, también am, llegaron indirectamente influencias de la arquitectura islámica a través del mudéjar. Es así que en muchos de estos templos vamos a ver representaciones de mudéjar tanto en los artesonados, en estas representaciones en las nervaduras de las bóvedas, en el tratamiento que se le da a la madera. La arquitectura limeña tiene influencia o similitud con la arquitectura andaluza de España. Este toque andaluz es frecuente aquí en esta ciudad. Y Andalucía a su vez también estuvo influenciada por el Islam, por la arquitectura islámica. Por eso es que vamos a encontrar claustros, por ejemplo, entre los franciscanos y los dominicos, zócalos con azulejos traídos de Sevilla y también con influencia de manierismo en lo estilístico. Por ejemplo, aquí ves
el tratamiento con madera, el trabajo en madera del tallado de la madera, muy propio de este coro que se encuentra en este lugar. Además de la expresividad, como te dije, tanto de la portada o de estos elementos propios de la arquitectura religiosa, que son los retablos. A propósito, para que recuerdes las partes de un retablo, los elementos horizontales, si quieres estudiar un retablo, lo vamos a subdividir en elementos horizontales, llamados cuerpos, este elemento denominado remate, y estas secciones verticales a las cuales vamos a llamar calle. Entonces aquí podemos ver un retablo de 2 cuerpos y un remate con 3 calles. Cada vez que estudies un retablo, recuerda estos componentes esenciales. Y bueno, hay otros elementos arquitectónicos ornamentales, como son las columnas salomónicas y las hornacinas, ¿no? Donde va a estar representado el santo patrono. O puede ser un altar menor, que son los que se encuentran ubicados en las partes laterales, donde aprovechando que van a haber estos pilares de adobe, pues para crear los pórticos que sostienen el templo precisamente, aquí se forman espacios que se van a convertir en capillas. El interior recargado y colorido, trabajado y cubierto con pan de oro, una técnica que precisamente se utilizaba en aquellos tiempos, y también tallado en madera, contrasta con la sobriedad monocromática de la portada exterior, que también, al hablar de una portada, también utilizamos las mismas, am, el mismo estudio por cuerpos. Mira, un cuerpo, dos cuerpos, como en los retablos, el remate y las calles. Yo también estuve de visita en esta catedral, me tomé el tiempo de tomar algunas fotografías, así como otras las he tomado de referentes de internet, de fuentes de internet. Y otras las pude tomar yo que me llamó la atención, como te he contado, por lo interesante del sincretismo, como por ejemplo, y el simbolismo. Esto es una llama. Si lo puedes apreciar allí, obsérvalo bien. Es una llama que está coronando ahí una puerta. Interesante. De hecho, escuché que en la Plaza San Martín, creo, en una de las plazas de Lima, también está dibujado, o se ha esculpido, perdón, representada una llama dentro de las esculturas de las plazas de la plaza. Que creo que cuenta la historia que se le encarga al escultor a que represente una llama, pero no la llama del animal, sino la llama del fuego, la candela, representando para querer representar la victoria, ¿no? Y creo que y este artista entiende literal, pues, y hace una llama, o sea, el auquénido lo representa en esa plaza. Bueno, aquí están estos elementos, tanto los que son de hierro forjado, trabajado. Este elemento que está aquí, que lo encontramos en la mayoría de las puertas de los templos, recibe el nombre de bulo. No te olvides, bulo. Cuando hablemos en otros edificios de otras ciudades del virreinato. Y mira, interesante la llamita que estaba acá presente. Bueno, podríamos seguir hablando más de esta arquitectura de la Catedral de Lima, aunque queda de tarea si quieres revisar más y conocer más de estos templos. Hablemos ahora de la arquitectura residencial. La arquitectura residencial es también interesante, y aquí para ir entrando ya en temas de conservación arquitectónica, vamos a resaltar los valores que tienen cada uno de estos edificios. Empezando porque tanto la Catedral de Lima como este que estamos estudiando, como el Real Felipe, tienen una antigüedad que les otorga un valor
histórico, por todo el tiempo que tienen pues de años de haber estado construidos y haber formado parte y haber sido escenarios de diferentes eventos que han sucedido en la historia de este país. Esta edificación residencial es el Palacio de Torre Tagle, y al igual que la Catedral de Lima es una muestra del sincretismo y las influencias estilísticas, tanto en el sistema constructivo como en los elementos expresivos. Y es que en los elementos expresivos hubieron influencias manieristas, barrocas, mudéjares, que se combinaron hasta lograr un eclecticismo representado en estas edificaciones, tanto en esta como en esta que hemos visto aquí. La organización funcional corresponde a la casa solariega o también llamada casa patio, que es una casa que se organiza a través de espacios abiertos centrales y corredores que sirven como elementos de circulación para poder acceder a las estancias o habitaciones, cámaras y recámaras que se encuentran. A estas casas solariegas se accede a través de un zaguán, un elemento, un espacio muy importante de transición en aquella época porque servía como preámbulo, vestíbulo antes de pasar a los demás ambientes de la casa. Así como que los ambientes que dan a la calle, en este caso son rejas, pero en otros casos tienen puertas que se convierten en oficinas o despachos de las personas importantes que habitaban estos lugares durante el virreinato. Mira lo interesante, las escaleras se encuentran hacia un costado, quizá por esta influencia europea precisamente de que la escalera, pues a diferencia del barroco, pues no en la escalera imperial que llamaba la atención y que era un punto importante en el palacio, aquí se encuentra hacia un costado. Toda casa de familia importante que se respete tenía su gran portada con su escudo de familia. Y alrededor pues de esta casa habían, si el terreno era grande, pues como en este caso de las manzanas divididas en solares, generalmente habían dos patios, donde aquí, o tres patios, donde aquí se organizaban en la primera, alrededor del primer patio, las habitaciones principales, los salones donde se recibían a las visitas, y la parte íntima se encontraba hacia el interior, hacia el centro, mientras que la parte de los servicios hacia el patio posterior. Aquí no había todavía red de desagüe, red de alcantarillado, por lo que los servicios se encontraban al último, cerca de la huerta o del pozo también de agua, y mediante silos o pozos ciegos. Esta es la distribución representativa que hizo este señor Raúl Rodríguez de la, el, el palacio de Torre Tagle. Recibe ese nombre porque fue atribuido o fue dado al marqués de Torre Tagle, tanto al primero, al español, como a sus descendientes. Actualmente es el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí. Mira entonces, como te digo, esta organización, también el sistema constructivo de adobe a través de arcos de medio punto, carpaneles del tipo carpanel, anchos, y los muros, por supuesto, de adobe, o sea, son muros portantes, por lo que no pueden haber grandes luces. Mira, entre estancia y estancia están estos elementos, estos muros transversales que trabajan también como elementos de soporte. Los pisos superiores en las casas virreinales de la costa, como te dije, estaban elaborados de quincha. La influencia mudéjar también se ve aquí, en los arcos de la planta superior y en los azulejos. Como puedes notar aquí en este corte, estos arcos con influencia mudéjar, o también en este balcón. En la portada también se puede apreciar
entre elementos del barroco. ¿Recuerdas estos frontones sinuosos y partidos de la arquitectura europea, pero que armonizan con este elemento que es el balcón corrido? También se le llama balcón de cajón. Acá puedes ver la fotografía en el interior y en el exterior, con estas ventanas de madera. Mira el trabajo exquisito, ¿no? De este balcón. Por eso es que también hablamos de un valor artístico estético cuando estudiamos estas edificaciones, por el trabajo tan fino, así como en la portada de la Catedral de Lima, que tiene un labrado de influencia de plateresco en sus acabados. Aquí también este elemento que se llama taurique y estas celosillas están finamente trabajadas en madera de caoba de cedro también, en lo que corresponde a todo este elemento que se utilizaba para que, bueno, está conectado, como ves acá en la isometría, con el espacio del salón de recepciones. Ya, esta casa tiene dos niveles. En el primer piso la altura es mayor. Mira, fíjate en la escala humana. Y este elemento pues era lo que conectaba. Era como es como un espacio semicerrado, en este caso completamente cerrado, pero que es la conexión entre lo interior de la casa y el exterior. Recuerda que estas celosías se crearon con la finalidad precisamente de que las personas del interior puedan ver hacia el exterior, pero no sean vistas desde el exterior. Y es que la vida en el virreinato era bastante reservada. Estos son los arcos carpaneles. Si no recuerdas el término, googléalo, busca la imagen, un arco rebajado, un arco diferente al arco de medio punto. Aquí se ven los arcos de influencia mudéjar. Mira estos arcos lobulados que terminan en estas columnas de madera. Una cosa interesante es que mientras que allá en el Renacimiento italiano, por ejemplo, se mantenían estrictamente los cánones de la arquitectura grecorromana entre los módulos y los capiteles, por ejemplo, esta proporción de 18 veces el capitel para lograr la altura ideal de la columna jónica o corintia, aquí no lo encontramos. Hasta hay una simplificación. Es casi como una columna, bueno, no lo puedo ver muy bien, parece como que fuera jónica mezclado con toscano. Y por supuesto que las proporciones son diferentes. Acá tenemos una puerta nuevamente labrada en tauriques, estos artesonados que puedes ver aquí en los techos. Acá también lo puedes ver si agudizas la vista, estos elementos labrados en los techos y los arcos lobulados. Acá están las columnas que te menciono. No son jónicas, parecen toscanas porque no tienen influencia de toscano, porque no tienen fuste estriado, pero definitivamente la proporción es diferente aquí. Igual estos elementos que son las balaustradas, que son del parapeto perimétrico para evitar que te caigas del segundo piso hacia el patio. Y mira, interesante una portada, así como al exterior también hay una portada interior. Por supuesto no quería dejar de pasar también los elementos que son escultóricos, ornamentales, y aunque no te lo creas, también son estructurales porque son como vigas, como volados, como vigas peraltadas que sobresalen en madera y que son los que soportan y sostienen los elementos como los artesonados o el balcón de cajón, tanto en exteriores como interiores, además de ese simbolismo que se encuentra aquí tallado en estos elementos de madera. Es interesante, entonces, hablamos también de un valor tecnológico, porque el desarrollo de estos sistemas constructivos para resolver estas edificaciones, utilizando los materiales, utilizando el ingenio nativo, utilizando los recursos locales y motivado por la influencia de estilos y también de sistemas constructivos del exterior,
es lo que produce esta evidencia física que da esta riqueza. No te olvides, valor tecnológico es también uno de estos valores en la conservación arquitectónica. Te preguntarás si únicamente en Lima todo era élite. Pues no, también hay tipologías populares que únicamente las voy a mencionar ya para finalizar esta sesión, entre el corralón, el callejón y el palenque, siguiendo ese orden. El corralón, la de la izquierda, el callejón, el de arriba, y el palenque. El primero y el segundo eran corredores largos que pues en ocasiones el solar que le pertenecía a una familia de élite era subdividido un fragmento pequeño de ese solar se subdividía y se creaban habitaciones carentes de ventilación, carentes de servicios higiénicos que a veces remataban al fondo en una gran plazuela, como aquí en una plazoleta, perdón, en una plazoleta pequeña, y todas estaban agrupadas de manera axial alrededor de un espacio de circulación común. Estas edificaciones, como te dije, carecían de servicios básicos, de iluminación, muchas veces estaban tuburizadas y exponían a las personas a enfermedades, pero eran precisamente para personas de bajos recursos, a diferencia de las personas de élite, como hemos visto en esta y otras edificaciones que forman parte de Lima. En un corralón, por ejemplo, había una habitación e inmediatamente estaba la cocina y al fondo un corral, precisamente de ahí recibe este nombre, o estancias que, bueno, luego se convirtieron en comercios en el caso de los callejones. Este es el antiguo callejón Petateros, famoso porque aquí se cuenta la historia, fue fusilado José Olaya, uno de los mártires de la independencia del Perú, y que actualmente pues es el pasaje Olaya. Y de los palenques nos queda únicamente este grabado, también otro grabado, así se representaba en aquellas épocas, que consistían en aldeas o asentamientos donde los afroperuanos, o sea, los esclavos de aquella época provenientes del África que obtenían su libertad o que se escapaban de las haciendas se agrupaban en estas eh, zonas y construían viviendas muy simples, muy rudimentarias, em, de adobe con cubierta de ichu. Bueno, de esta manera entonces hablamos lo más representativo de la ciudad de Lima y nos quedamos en esta sesión de hoy que vamos a seguir continuando con más ciudades para que tú mismo de manera visual y a través de lo que te estoy narrando puedas hallar, puedas evidenciar y distinguir las diferencias regionales de la arquitectura que estuvieron dentro de un mismo lugar, de un mismo territorio, pero que a su vez produjeron obras muy singulares. Nos quedamos aquí por esta sesión de hoy.